muy querido para mí, el asambleísta por ADN, Juan José Reyes Vaquerizo, quien preside la Comisión de Salud y de Deportes de la Asamblea Nacional. Qué gusto, Juan José. Bienvenido. Luisa, siempre un placer verte. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de WQ. Empiezo por preguntarte, más allá de que se nota, y te lo decía cuando entrabas, que me encanta tu buena vibra, ¿cómo anda ese ánimo? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? ¿Y cómo sientes a la gente de cara a escasos días de la consulta y referéndum? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que a Acción Democrática de Accionar lo que le alimenta el espíritu es la aceptación de la gente. Definitivamente estamos muy contentos. No estamos satisfechos con todo lo que se ha podido conseguir. Sin embargo, muy contentos con los avances y continuamos peleándola. Este 16 de noviembre creemos, esperemos y ojalá así sea, vamos a tener una gran aceptación a nivel país por el sí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Van hacia ese cambio? Sí, fíjate, tenemos 4 preguntas en la constituyente este próximo domingo. Lo primero que la gente dice es, necesitamos finalmente alguien o un equipo como ustedes que lidere esta propuesta de cambio, porque lo que ha hecho el presidente Noboa, Luisa, no es imponer nada, es regresarle al pueblo ecuatoriano su voz, que ellos decidan. Están muy agradecidos, sienten que son parte de esta democracia, un poco tergiversado el término en años pasados. Hoy tenemos una gratitud por parte de la ciudadanía, tenemos esperanza, eso es lo que el presidente no ha conseguido, regresarle la esperanza al pueblo ecuatoriano. Y bueno, probablemente entraremos en un momento en cada una de las preguntas, pero tenemos agradecimiento y eso es lo importante porque saben que el equipo de Acción Democrática Nacional, que siempre ha sido de territorio, no somos un partido de escritorio, estamos ahí con la gente, escuchando, entendiendo y atendiendo las necesidades. La seguridad es sin duda un clamor general y el gobierno nacional ha dado certeros golpes contra el crimen organizado, desarticulando mafias criminales y dando golpes pero muy importantes. En ese contexto, Juan José, quisiéramos que por favor nos puedas indicar cuál es la importancia que cobra en un momento como esta primera pregunta. Vamos, por favor, adelante. Vamos a cambiar la silla. No, por favor. Antes, discúlpanos a nosotros. Estamos en vivo. Esto es en vivo. Así es, estamos en vivo. Juan José, la importancia de la primera pregunta, el retorno de las bases militares extranjeras al Ecuador. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué hay que decir sí a esa pregunta? Sí, fíjate, qué importante que toques ese tema. Las bases extranjeras y esa pregunta tiene o podría ser a lo mejor un poco ambigua para la ciudadanía, por eso es importante comprenderla. Se solicita o se propone para que la ciudadanía decida sobre la eliminación de la prohibición de las bases extranjeras. ¿Cuál es la importancia, Luisa? La cooperación internacional, logística y táctica a nosotros como ecuatorianos nos va a poder beneficiar porque tendremos control de las costas ecuatorianas. Normalmente se ha tratado de imponer una narrativa, a lo mejor un tanto engañosa, sobre perder la soberanía. En ningún momento y bajo ningún concepto. El Ecuador mantiene la soberanía del país. La cooperación estará dentro de bases ecuatorianas, donde las bases extranjeras van a colaborarnos. Esto es una cooperación. Porque además es importante la visita de la secretaria de Homeland Security, de Seguridad de Estados Unidos. Que constituye un espaldarazo al accionar del gobierno. Un espaldarazo increíble. No solo eso, también se ha propuesto a través del presidente Noboa, que ya ha tenido reuniones, la policía amazónica con el gobierno de Brasil. Protegemos las costas ecuatorianas, mitigamos la salida de minería ilegal, tenemos control sobre el combustible, tenemos control además sobre esta guerra transnacional al narcoterrorismo, porque recordemos que no solamente Ecuador, esto afecta a varios países de la región. Entonces,
es de vital importancia tener esta cooperación. Pero y además voy un poquito más allá, Luisa. No sé tú, nosotros, ecuatorianos, ciudadanos, al fin y al cabo, siempre nos vamos a sentir más resguardados cuando tenemos mayor cooperación, porque esto es un trabajo de todos. Es por eso que es importante votar sí en la pregunta número 1 para eliminar la prohibición de las bases extranjeras. La segunda pregunta tiene que ver también con la eliminación del fondo permanente partidista a las organizaciones políticas. ¿Cuánto ha significado esto en dinero o recursos para organizaciones políticas? Algunas serias y respetables, pero otras que hicieron de la política un negocio, con incluso partidos de alquiler. Es correcto, partidos de alquiler es la descripción perfecta. Es muy importante porque son los mismos que se oponen en este momento a que esa pregunta que a la ciudadanía se le realiza, dicen votar por el no. ¿Por qué? No sacan ni el 5% en las elecciones y están, perdón la expresión, fregando para que no se apruebe. ¿Qué es lo que hemos visto desde hace ya, te voy a decir, 12, 15 años? Se han gastado 240 millones de dólares, imagínate, es una cantidad exorbitante de dinero. ¿Y qué ha pasado? Y lo hemos visto, lo tenemos en firme con documentos presentados al Consejo Nacional Electoral. Han habido operaciones de nariz. No. Han habido vaginoplastias. No puede ser. Han habido pago de comida de perros y gatos, que no estoy... Yo soy el primero en defender a los animales, pero no se puede hacer de la plata del ecuatoriano que se le pague eso. Peor, pues las operaciones de nariz y la vaginoplastia. Eso son una locura. Nos comentaba también tu colega y copartidista, doña Valentina Centeno, Sí. que también habían francachelas, fiestas, licores, habanos importados y demás. Sí, sí. Y lo importante aquí es, primero, que a la ciudadanía no se le esconda nada, porque ADN se caracteriza por transparencia. ¿Cómo no? Si nosotros continuamos con este fondo partidista, nosotros estamos fomentando a los, por no tener otro mejor término, pipones, a que continúen abusando del dinero del pueblo ecuatoriano, porque es de tu plata, de mi plata y de la plata de toda la audiencia, donde a través de los impuestos recaudados, el CNE otorga los fondos partidistas a estos partidos de alquiler, bien lo has dicho, que como te digo, no han sacado ni el 5% de las elecciones. Entonces, si usted se quiere lanzar, usted tiene que ganarse la confianza del voto de sus simpatizantes. Ellos serán quienes harán las aportaciones a su partido y por ende van a poder salir con campaña. ¿Cómo no? Juan José, esto pone de alguna manera también, salvo tu mejor criterio y el criterio de nuestros oyentes tan respetados, se pone en evidencia también que el control del gasto electoral como que tampoco ha sido tan prolijo, porque cómo es que a lo largo de todos estos años en donde se han gastado más de 200 millones de dólares, se hayan hecho maravillas y cosas que no tienen nada que ver con el tema del activismo político. ¿Y dónde ha quedado el control del gasto electoral? Allí también hay fallas, estimado Juan José. Hay fallas, definitivamente. Tú sabes que todo es perfectible, ¿no? Sí. Todo se puede, de cierta forma, ajustar Hacer en cuanto ajustes. A controles. Los informes presentados, gracias a Dios, en este momento ya se revisan. Ya existe un mayor control, un ajuste, ¿Cómo no? algo un poquito más, pero es progresivo. Y claro, la burocracia que tenemos desde hace mucho tiempo hace que estos procesos sean lentos, poco eficaces y con transparencia opaca, si bien lo quieres llamar así. Hoy tenemos una transparencia transversal donde gracias a el apoyo de todos los sectores, de todas las entidades públicas, se puede transparentar de una mejor forma qué es lo que se ha venido haciendo, qué es lo que debemos corregir. Y esto, justamente la pregunta que el presidente Novoa le hace a la ciudadanía, es para correctivos innecesarios, por supuesto. Y hablando de la Asamblea Nacional y de la eliminación, en este caso, como ya lo hemos aclarado, del Fondo Permanente Partidista, también está impulsando el Ejecutivo, entre otras de las preguntas, la reducción del número de asambleístas a menos de la mitad, 73. Hay voces que sostienen que esto pondría en riesgo la representatividad legislativa, sobre todo
de las provincias más pequeñas. ¿Bajo qué consideraciones se hace este planteamiento? ¿Qué es lo que se busca con él? ¿Y hasta dónde es cierto que podría ponerse en riesgo la representatividad, Juan José? Yo te lo voy a decir en este momento no como ciudadano, sino como asambleísta. Yo soy el primero que está a favor de la reducción de los asambleístas en la Asamblea Nacional. Los que se oponen, curiosamente, Luisa, son las mismas personas que no han presentado un primer proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que no intervienen en los plenos, que no solicitan puntos de información. Es decir, son gente que está ahí por no tener un mejor término de relleno, desafortunadamente. Y contestando tu pregunta, no se pierde en lo absoluto la representatividad de la ciudadanía en las provincias. Las 24 provincias van a tener un representante, pero un representante probo, con un perfil bueno, con gente conocedora de temas, de proyectos que van a beneficiar a la ciudadanía, que son los jefes de los asambleístas, por cierto. Y progresivamente cada 400,000 habitantes, un segundo representante de esa provincia. Además, de 15 a 10 se baja el número de asambleístas nacionales. No considero de ninguna forma que la representatividad se pierde, pero sí optimiza que los perfiles que sepan hacer política en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos tengan un espacio, no los que están calentando el puesto. Eso quiere decir entonces que también cada una de las organizaciones políticas se verán orilladas a seleccionar mejor sus cuadros, a presentar mejores cuadros, que sé que los hay, para que pueda ir gente probada y gente honesta y gente comprometida a llenar una curul en la asamblea. Es exactamente eso. Es un poco ya obligar a los partidos políticos que desde hace mucho tiempo han puesto a veces hasta gente de la farándula. No tengo nada en contra de la gente de la farándula, pero obligar a los partidos políticos a que pongan gente que tenga un poco más de conocimiento, que sepa dentro de sus competencias cómo promover y proponer proyectos legislativos para beneficio de la ciudadanía. No que estén ahí para que al momento de las votaciones en el Pleno sean un voto más. Eso tiene que terminar. La cuarta y última pregunta, y la no menos importante, ya decía yo que me parece sin duda, cada una tiene su relevancia, pero sí, esta última creo que es la más importante de todas, porque permitiría al Ecuador redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la actual, que más allá de que puede tener cosas rescatables, en su mayoría no solamente que ha sido una camisa de fuerza para este gobierno, sino para quienes les han antecedido, con monopolización de los sectores estratégicos por parte del Estado ecuatoriano, lo que ha impedido que la inversión extranjera llegue para poder activar y reactivar a esos sectores productivos como, o estratégicos como el sector petrolero, el sector energético, que hoy más que nunca necesitan de esa inversión con gente conocedora de los problemas y de las temáticas para hacerlos más eficientes, mi querido Juan José. Correcto, correcto, Luisa. Gracias por esa pregunta. Voy a empezar por el centro de tu pregunta. ¿Cómo no? Efectivamente, la Constitución actual nos pone una camisa de fuerza a los ecuatorianos. ¿Qué pasa con el sector estratégico? Es escueto y ambiguo el artículo donde se menciona cuáles son las competencias del Ejecutivo en función de la inversión extranjera. Entonces, eso tiene que ser corregido, tiene que ser, vamos a decir, mejorado. No es solamente ese artículo, hay algunos artículos, pero son 444 artículos. Una de las más largas constituciones del mundo después de la India, creo que es la segunda. Correcto, es un tema bastante loco. Primero, hay un artículo que, si no estoy mal, es el artículo 11 de la Constitución, que es el artículo donde pide no discriminar a las personas con pasado judicial a que estén en la política pública. Yo estoy en desacuerdo con ello porque tú no puedes poner al ratón a cuidar el queso. Por supuesto, no, y yo tampoco. Y esto no lo digo como comunicadora, lo digo como ciudadana. Correcto. Mira tú de lo que uno se entera. Correcto, es el artículo 11. Luego tenemos el artículo 51, si no estoy equivocado,
Y el artículo 51 pone como prioritarios a grupos como las personas privadas de la libertad, por ejemplo. Grupo prioritario, es decir, el día de mañana tu hija, mi hija, van a un centro de salud por una herida, por un accidente de carro, y resulta que a la par llega una persona privada de libertad y quien tiene prioridad es la persona privada de la libertad. Y no la gente de Y bien. no la gente de bien, la gente que trabaja, porque lo que siempre yo he dicho es, si nosotros vivimos en sociedad y usted comete una infracción social, usted tiene que pagar. Yo no les digo a los PPLs que son menos personas que nosotros. De ninguna De manera. ninguna manera, Ujú. todos somos personas, pero la prioridad tiene que estar en la niñez, en la juventud, en las personas de la tercera edad. No puede ser un grupo prioritario ellos. Eso entre un sinnúmero también de artículos dentro de la Constitución actual, la Carta Magna actual, que se contraponen. Entonces, si nosotros queremos tener unas garantías para los ciudadanos de bien y no garantías para ciertos sectores selectos, debemos de tener una constitución que nos permita tener una priorización a la gente de bien. Es por ello que la pregunta, no te diría que la más importante, creo que las cuatro son Sin importantes, duda. pero la más relevante, y como lo decía el presidente Noboa, que me encanta esta analogía, primero uno tiene que ponerse las medias y después los zapatos. En este momento le vamos a preguntar a la ciudadanía, el presidente le devuelve la voz a la ciudadanía. ¿Qué quieren hacer ustedes este 16 de noviembre? ¿Cuál es su decisión? Si llegase a ser aprobada la pregunta 6 y esperemos y confiamos que así va a ser, luego se elegirán 80 asambleístas constituyentes para luego poder hacer una nueva constitución, para luego que el pueblo la apruebe y posterior a ello 73 asambleístas irán a la nueva asamblea. Interesante. Ahora, en ese mismo contexto, estimado Juan José, definitivamente es una gran oportunidad, pero dentro de los sectores que están haciendo campaña por el no, Sí. está el movimiento indígena ecuatoriano, o al menos así lo han dicho sus dirigentes, más allá de que hay importantes sectores del indigenado ecuatoriano que dicen no sentirse representados por esa Así dirigencia. es. Pero estos dirigentes hablan de que la nueva constitución que se redactaría en el eventual escenario de que el pueblo se pronuncie por el sí en la cuarta pregunta de la Asamblea Constituyente, hablan de una posible regresión de derechos. Y ellos puntualizan dos derechos que no quieren y no están dispuestos a perder. Sí. El derecho a la resistencia, que está Ujú. escrito en la actual Constitución, y el derecho a la protesta social. Lo que vimos en el último paro, ¿es resistencia y protesta social o qué fue lo que vimos, Juan José? A ver, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí voy a hablar de hechos. Y vimos fondos sin un respaldo de estos grupos que no hicieron protesta social y que no hicieron o usaron su derecho a la resistencia. Ellos crearon caos y conmoción social, quemaron, tiraron piedras. Los videos están ahí. Nadie se los está contando, señores. Vean ustedes por sus propios medios. Secuestraron a militares. Secuestraron a militares, pasaban por un carro y le daban a las llantas del carro para bajarle las llantas. Se metían a los negocios de señoras mayores que estaban tratando de ganarse el pan de cada día, vendiendo pancito, vendiendo galletas, a hacer pedazos el negocio. Yo no creo que eso es una protesta social. Yo creo que eso es causar conmoción social. Y por ello creo que no tiene fundamento esto. Además, hablando de regresión de derechos, como lo dijo el presidente Noboa, no vamos a tolerar la regresión de derechos en ningún momento. No vamos a tener regresión de derechos, pero no vamos a permitir que ciertos... Y ojo, porque tú estás hablando de los dirigentes, pero para efectos prácticos, hablando con la ciudadanía y con estos grupos de los pueblos y naciones indígenas, muchos han ya salido a decir, este dirigente no me representa. Entonces no estamos hablando del grupo general, estamos hablando de pocos elementos que a veces incluso adjudican la dirigencia.
Eso no es correcto. Juan José, no quiero terminar la entrevista sin comentar, aprovechando de tu presencia como presidente de la Comisión de Salud y Deportes, de un anuncio importante que se dio precisamente en esta semana, como es la aprobación de un financiamiento por $250 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, dineros que se verán destinados al fortalecimiento de la salud pública en el Ecuador. Es correcto, sí. El BID ha aprobado $250 millones porque desde hace 10, 12 años el riesgo país nunca ha estado tan bajo como está el día de hoy. El presidente no ha conseguido regresarle la confianza a todos los países de afuera a continuar trabajando con el Ecuador. Lo importante de esto, Luisa, es que tenemos ya con HealthBird y con Salog una logística para HealthBird, citas, Salog, medicinas, donde se va a poder de una vez por todas, se va a poder optimizar, no duplicar citas, no tener 3 exámenes por paciente, una ficha médica unificada, una coordinación logística adecuada para las farmacias del sector público, tanto en INGI y en MSP. Es decir, nuestro interés y gracias al apoyo del BID, nuestra misión va a ser priorizar y darle muchísima más eficiencia a cómo se ha venido manejando el sistema de salud hace años. Y los que están por el no se están dando cuenta que se quedaron sin base, porque estamos evidenciando que en el pasado tenían negociados. Y como se les acaba la teta, están llorando. ¿Ha habido una campaña sucia, Juan José? Definitivamente, siempre la va a haber. Pero citando a Cervantes, si los perros ladran, es que estamos avanzando, Sancho. Gracias, Juan José Reyes, asambleísta por el bloque oficialista ADN, presidente de la Comisión de Salud y Deportes, por estar en este espacio informativo. Sabes que esta es siempre tu casa, que te apreciamos. Gracias, gracias, muchísimo. Luisa. Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a toda la audiencia. Cierro diciéndoles que este 16 de noviembre consideren su voto. No estamos jugándonos menos que el futuro del país. Nuestros representantes en el Ejecutivo están dando golpes a la narcodelincuencia. Tenemos que reducir el número de asambleístas. Voten sí por la reducción del fondo partidista, la eliminación del fondo partidista y por supuesto sí por una nueva constitución para que ustedes, la ciudadanía, tenga los derechos que se merecen y no grupos electos. Muchas gracias, Luisa. A ti, mi querido Juan José, y a ustedes, amables oyentes, sigan en sintonía de la mejor programación, la de WQ Radio. Y con esta servidora, si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Un abrazo.